Bienvenidos a este segmento de análisis del director. Y hoy quiero compartir contigo sobre el panorama político dominicano. Constantemente vemos a los políticos, vemos el argot social, discutir básicamente de lo mismo, pero a la misma vez no vemos una solución viable a los problemas que venimos arrastrando desde años. Por ejemplo, en estos últimos meses, posterior a las elecciones del 19 de mayo del 2024, la discusión se ha centrado en quién será el presidente en el 2028. Irónicamente, ya los 4 años anteriores, todos los problemas nacionales pasan a un segundo plano y lo importante es la farándula política o quién será el próximo candidato. Algo así como si el candidato político, quien hace política, quien entra a servir a la sociedad, es a la garata con puño que va a llegar al presupuesto, porque pareciera que nos importa más tener la posición de poder que transformar el país. Y no lo digo en este caso específico por el partido de gobierno actual, que es el PRM, lo digo en general, porque cuando vemos la política desde el trasfondo, desde que tenemos la independencia con Pedro Santana, posteriormente con Ulises Serou, posteriormente con Rafael Leonidas Trujillo, posteriormente con el mismo Joaquín Balaguer y con las demás figuras que fueron ejerciendo la política aquí en República Dominicana. Cuando vemos también en la época más moderna, que es probablemente la que más recordamos, la disputa por poder que sostuvieron Leonel Fernández y Danilo Medina, que modificaron la Constitución en 2 ocasiones en menos de 20 años. Porque lo olvidamos muy rápido muchas veces y no vemos los panoramas. Y es lo mismo que sucede actualmente. Hoy vemos que luego de una modificación a la Constitución en el año 2010, luego de otra modificación 5 años posteriores o una reforma constitucional en el año 2015, ahora, en el año 2024, 9 años después, se habla también de una nueva reforma constitucional. Pero mientras se habla de esto, también se habla y se le da más enfoque a quién será el próximo candidato del 2028. Vemos a un Francisco Javier que dice yo voy a hacer, vemos a un David Collado que dice yo voy a hacer, vemos a una Carolina Mejía que dice yo voy a hacer, vemos a un Yayo Sanz Lobatón que dicen que será, porque él no lo ha dicho todavía. Pero cuando vemos todo esto nos preguntamos, ok, ¿y República Dominicana qué? Y hoy te quiero hablar de 3 tópicos específicos, de la deuda pública y el gasto público en estos últimos años, de la seguridad ciudadana y del tránsito, que es uno de los problemas principales de República Dominicana, y de la migración. Porque cuando analizamos este panorama, cuando vemos en qué se gasta el dinero, cuando vemos qué tanto dinero se coge y cuando vemos los resultados posteriores, yo creo que somos propensos a cambiar la conversación. Por ejemplo, si habláramos de deuda pública, en este último año, si nosotros habláramos de deuda pública, estaríamos hablando de que hemos incrementado, y no porque el gobierno actual lo incrementó, sino porque es una costumbre resolver las cosas como préstamos, y que es una costumbre, es un principio básicamente económico, macro, de resolver las cosas con préstamos. Y veamos, por ejemplo, en este cuadro que tiene la Dirección General de Presupuesto aquí en República Dominicana. Bueno, me imagino que ya está en pantalla. Y este cuadro que señala que nosotros tenemos ahora mismo, pam. No, aquí está el computador cargando, haciéndomela en el primer parte del análisis del director. Pero en este cuadro que muestra la deuda pública, vemos el aumento que hemos tenido de 47.672 millones de dólares a 55.730 millones de dólares. Eso es un aumento sustancial y estamos hablando del 2021. Si lo comparáramos con el año 2019, hablamos de 34.000 millones de dólares a 55.730 millones de dólares. Y si nos preguntamos, bueno, ok, perfecto, es necesario tú construir una base sólida económica para invertir en República Dominicana, que esto pueda proporcionar cierto nivel de desarrollo. Hasta ahí estamos bien, pero veamos la distribución de ese gasto y veamos el nivel de déficit. Según la misma Dirección General de Presupuesto, en cuanto a la ejecución presupuestaria de este año específico, nosotros tenemos un déficit de 69.541 millones de pesos, porque nuestros ingresos, que son 702.000
703.266 millones de pesos y nuestro gasto es 772.808 millones de pesos. Y tenemos intereses de deuda bien elevados, tenemos la diferencia entre fuentes financieras y demás, pero eso no es un dato relevante cuando vemos lo siguiente, que es en qué se ha gastado este dinero. Cuando vemos en qué se ha gastado este dinero, ahí es que empieza lo preocupante, porque veamos en la ejecución presupuestaria también. El gasto de consumo, 250.887 millones de pesos. Cuando hablamos de transferencias corrientes otorgadas, que eso es lo que se le transfiere al gobierno, 218.505 millones de pesos. Pero cuando vemos más abajo en este cuadro que tú estás viendo en pantalla, donde dice clasificación institucional o instituciones con mayor ejecución de gasto presupuestaria, Administración de Deuda Pública gana el primer lugar con 185.000 millones de pesos. Ministerio de Educación gana el segundo lugar con 150.347 millones de pesos. Se lo repito por si el número es muy grande. 150.347 millones de pesos el Ministerio de Educación. Y nosotros seguimos de último en la prueba PISA. Marine eso, sírvalo frío. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 78.913 millones de pesos. Y el de Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional, 76.000 millones de pesos. Y la Presidencia de la República, como órgano, o sea, solo la Presidencia, 65 millones de pesos. Y cuando vemos la distribución de este gasto, en cuanto a proporción de uso, ahí es donde viene lo preocupante. Nosotros estamos gastando el 43% del presupuesto nacional en servicios sociales. Dígase bono luz, bono esto, bono aquello, asistencia a esto, subvención aquello. El 43% del presupuesto público. Y eso es un monto de 328.476 millones de pesos en este presupuesto del año 2024. 43%, casi la mitad de nuestro presupuesto nacional se va en servicios sociales. Usted me dirá, pero entonces, si yo tomo tanto dinero prestado, si yo hablo tanto de crecimiento, ¿por qué esto no muta, no se transforma en un desarrollo? Porque yo tengo que mantener con subvenciones desde el 43% de mi presupuesto nacional. O sea, estamos hablando que casi la mitad del presupuesto nacional de República Dominicana se va en asistencialismo, en bonos y en lo que sea, y en ayudas sociales. Entonces significa que la población no tiene una calidad de vida. Y eso me une al segundo punto. ¿Por qué la gente quiere irse de República Dominicana? Porque cuando nosotros analizamos bien drásticamente, nos damos cuenta que el dominicano no quiere estar aquí. El sueño americano se quedó impregnado ahí. Pero por demás de eso, tú dices, ok, gastamos todo este dinero y lo venimos gastando. No es un tema de Partido Revolucionario Moderno, es un tema de 30, 40 años atrás. Porque tenemos problemas que con sus avances todavía no están resueltos. Y veamos, por ejemplo, pero vamos a enfocarnos en estos últimos 4 años. Veamos, por ejemplo, ¿dónde está la autovía del Ámbar? Que se prometió, se gestionaron préstamos y todavía no inicia. ¿Dónde está Playa Bergantín y el estudio que harán ahí? También el otro complejo turístico que harán ahí. Se habló en estos últimos días que ya se consiguió el permiso ambiental después de 3 años. No está lista. Pero ¿dónde está ese dinero? Hablamos también, ¿dónde están las ciudades sanitarias de Asua que se licitaron en el año 2020? Se licitaron para construir los diseños en el año 2020. ¿Cómo va el tema de la red semafórica de aquí del Distrito Nacional, que costó 1.800 millones de pesos? ¿Cómo van los famosos corredores y las alianzas con los sindicatos para mejorar el tránsito? Aquí se habló que se iban a tener corredores en diferentes calles, en diferentes arterias del Gran Santo Domingo, que solamente se pusieron unos cuantos. Se dice que hay un resultado, pero el tránsito sigue igual o en su defecto peor. ¿Por qué? Pero, ¿cómo van esas alianzas? ¿Cómo van todos y cada una de las promesas que nos hacen los gobiernos? Porque no es un tema, repito, del PRM y Luis Abinader, es un tema de los gobiernos, de los políticos, porque nos damos cuenta, cuando analizamos de manera correcta, que nos mantenemos en un círculo vicioso. Entre ellos están como el meme de Spider-Man.
señalándose uno y otro. Ah, no, que fulano no hizo, que fulano sí hizo, que fulano hizo tal cosa y que yo hice tal cosa. Y ellos como midiendo quién orina más lejos, mientras nosotros continuamos pagando a través de nuestros impuestos estas obras y servicios y, en su defecto, este gasto descomunal. Porque yo no concibo que nosotros tengamos un 43% de nuestro presupuesto nacional invertido o gastado en asistencias sociales. Las asistencias sociales que son aparentemente interminables. Vimos en el caso, por lo menos en este año, porque debo ser justo, que el programa Supérate permitió, o no permitió, mostró de manera simbólica a unas cuantas mujeres que se le había otorgado una tarjeta Supérate y se insertaron en un programa de desarrollo de MIPYMES que posteriormente dejaron de necesitar este bono. Eso es positivo y es bueno, pero ¿por qué duramos tanto en hacerlo? ¿Por qué duramos tanto? ¿Por qué duramos tanto en desarrollarnos como República Dominicana? O peor aún, ¿por qué gastamos nuestro dinero en preparar cerebros que se van a servir a otros países? Porque nosotros tenemos programas de becas internacionales desde los años 2000 y pico. Y nosotros, muchos de esos estudiantes, muchos de esos graduados que tienen sus maestrías y demás, están fuera. ¿Por qué? Porque aquí no se les da calidad de vida. Entonces, ¿qué está haciendo el sistema político para mejorar eso? Porque vuelvo al mismo punto, nos mantenemos discutiendo las cosas innecesarias, las cosas efímeras, que quién va a ser el candidato en el 28, que Hipólito dijo, que Abinader dijo, que el chiste de fulano, que quién es que se va a quedar con el PLD. Ok, perfecto, pero ¿y los problemas nación para cuándo? Y vamos a uno de los problemas más importantes, la seguridad, la educación y la delincuencia. Señores, cuando nosotros hablamos de tránsito, nosotros tenemos que hablar de uno de los principales, o cuidado si el segundo problema más importante, porque el primero debe ser la migración y que lo vamos a tocar más adelante, el primer problema más importante del Gran Santo Domingo, y no solamente el Gran Santo Domingo, de Santiago, Punta Cana y las otras provincias que están en proceso de desarrollo, porque están creciendo de la misma forma que se dejó crecer el Gran Santo Domingo, en desorden. En el año 2020, por ejemplo, 2021, el ministro de Educación en funciones, en ese momento, Roberto Fulcar, anunció una alianza con el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, que es el Intran, donde ellos dijeron que para el año 2022-2023 iniciarían un proceso de insertar la materia de educación vial en las escuelas. ¿En qué va eso? ¿Y quién se va a beneficiar de eso? Porque si hablamos de la cantidad de haitianos que hay en las escuelas, ya es otro tema. Pero, ¿en qué va eso? Nosotros tenemos un problema de educación vial y eso lo refleja muy claramente que este año nosotros pasamos al primer país, somos líderes en algo, más que en deporte, somos líderes en accidentes de tránsito. ¡Yay! ¡Felicidades! Y esos datos están ahí en el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que nos muestra que nosotros hemos incrementado en este año de una manera desproporcionada y descomunal. Y ojo, estos son solamente los accidentes y muertes reportadas específicamente in situ. O sea, en el lugar, cuando una persona colisiona, muere, eso se reporta como una muerte por accidente de tránsito. Pero y el que colisiona, lo llevan a la clínica y se muere en la clínica. O el que colisiona, lo llevan a la clínica, queda con algún tipo de problema posterior a este accidente, muere unos días o unos meses después, ese tampoco cuenta como una muerte por accidente de tránsito. Solamente estamos hablando de los accidentes in situ. Y esos accidentes in situ se elevan a 1.947 solo en el año 2023, con un aumento desproporcional, como usted puede ver ahí en la gráfica. Totalmente desproporcional. La única fecha que bajó fue en enero-diciembre del año 2023. Pero ya este año nosotros superamos. O sea, ¿qué estamos haciendo como gobierno? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo como políticas públicas para mejorar esto? Se habla, por ejemplo, de que el gobierno actual tomará un préstamo, o ya se aprobó un préstamo con el Banco Mundial, donde se invertirá para mejorar la situación de tránsito. Eso incluye el tranvía, la extensión del metro, otros teleféricos, también más corredores y demás. Pero estamos hablando de casi 3.000 millones de dólares. Eso es básicamente un 60-70% de lo que costó Punta Catalina. Y la pregunta es, ¿eso será la solución a largo plazo? O sea, no es la cantidad de vehículos, no es el ordenamiento vial, no es la desproporción en la que están segmentadas las calles del Distrito Nacional, no es la educación ciudadana, no. Es automáticamente construir
un tranvía, automáticamente construir una extensión del metro, que son necesarios. O sea, son necesarios. Realmente aquí nosotros necesitamos República Dominicana, y eso yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Necesitamos transporte colectivo de calidad, pero mejoremos el que ya tenemos. Por ejemplo, y lo conversábamos con un experto en una entrevista, el experto, el ingeniero Joel Neco. ¿Cómo tú me dices a mí que si yo voy a poner un corredor en la avenida Lincoln o en la 27 de febrero o en la Kennedy, ese corredor va a coger el mismo tapón que un carro privado? No tiene sentido. ¿Por qué yo voy a preferir? O sea, vamos a ponernos nosotros en los zapatos de la gente. ¿Por qué yo voy a preferir tener que esperar una guagua por 20, 30 minutos que llegue vacía? Tener que aguantar empujones, tener que estar en un ambiente que probablemente no me agrada, tener que coger calor, porque muchas de esas guaguas a veces no tienen aire, y aparte tener que coger el mismo tapón que yo cogería con mi carro privado. Yo no le veo lógica. Yo no veo una situación beneficiosa para mí. Ahora, si ese autobús tuviera un carril exclusivo que me permitiera llegar más rápido de un punto a otro, por supuesto que yo dejaría de utilizar el vehículo privado. Por supuesto que lo dejaría de utilizar. Sin embargo, no. Entonces, cuando no aplicamos las políticas públicas, nos mantenemos patinando en el mismo problema. Nos mantenemos patinando y patinando y patinando y patinando en el mismo problema. Y eso es parte sustancial de por qué en República Dominicana no encontramos solución a la mayoría de problemas. Porque si vamos a los accidentes de tránsito, por demás, también los heridos por accidentes de tránsito, porque hablamos de las muertes, pero veamos la cantidad de heridos que según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, siéntate ahí bien tranquilo, estamos hablando de 17.763 personas solamente en el año 2023. Piensa en todo esto. Juan tuvo un accidente en una calle. Cuando Juan tiene ese accidente en esa calle, el Estado, o sea, el gobierno, tiene que movilizar policía, tiene que movilizar ambulancia, tiene que utilizar agentes de la DGC para que le abran camino a la ambulancia, tiene que gastar insumos en un hospital, tiene que posteriormente mantener el cuidado de ese individuo que fue accidentado, porque para eso tenemos seguridad social y bla, bla, bla y demás, pero al final el gobierno tiene que mediar, porque tú tienes que invertir en el auxiliar o en el gestor administrativo de la DIDA o de la superintendencia de seguro o en el representante. Al final el gobierno tiene un gasto, tanto en el accidente como en el traslado de ese accidentado a un hospital, como posteriormente con las asistencias y servicios que le tiene que ofrecer el gobierno o que tiene que mediar el gobierno para que ese individuo reciba el servicio de las prestadoras de seguridad social de República Dominicana. Si nosotros pensáramos así, si los gobiernos pensaran así, dijeran, oye, yo tengo que buscar la forma de reducir ese gasto. Yo tengo que buscar la forma de reducir esa incidencia, porque no es una forma, no es que yo necesito más gente para manejar el volumen de problemas más grande, no. Es que yo necesito reducir el volumen del problema. ¿Y cuál es la raíz de ese volumen de problema? Si identificamos, la mayoría de accidentes de tránsito en República Dominicana son por motocicletas. Y si identificamos, en el año 2021-2022, se trató de hacer un registro, a mi juicio, innecesario y que más parecía un negocio, de las licencias de conducir, donde al individuo, por ejemplo, si yo tengo licencia de carro, que es categoría 2, yo tenía que ir a sacar una categoría 1 por las 3 motocicletas que yo tengo. Es un absurdo. Como que la motocicleta va a salir sola, así, con inteligencia artificial, a manejarse. No, yo soy quien la va a manejar. Y además, y por demás, yo no tengo que sacarle una licencia al aparato. Y el aparato debe estar registrado no necesariamente en el Intran, debe estar registrado en la Dirección General de Impuestos Internos. Pero de lo que nadie te habla es del negocio que hay detrás de la importación de motocicletas y del deshuesadero que hay con la motocicleta. Porque una motocicleta accidentada o una motocicleta robada, cuando no está registrada, una motocicleta que se desarma y que se rearma por pieza en un chasis con una numeración nueva y que se revende por el mismo valor de importación que otra. Y eso se recicla en todo el país. Y tú tienes todo un negocio indirecto ahí adentro que por eso poca gente lo toca. Entonces, si vemos todo esto como el problema macro y si le exigiéramos a los políticos que resolvieran esto como el problema macro que es, yo estoy seguro que viéramos resultados, pero nosotros estamos más ocupados en la ropa que llevó el presidente a la toma de posesión o cómo estuvo vestida la primera dama que en nuestros problemas sustanciales.
Y ahí es donde está el problema. Cuando analizamos el panorama político se mantiene dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sin ningún tipo de solución. Y por eso vamos al próximo tema, que es un tema que desde que yo creo que tengo juicio y razón lo escucho hablarse, que Freddy Veras-Goico en su época advertía de esta situación y decía, en 20 años aquí no van a haber dominicanos porque lo van a entrar y nos van a invadir de manera silente. Y en estos últimos años, o no, ¿qué años? En estas últimas semanas, yo me he puesto a buscar, porque hay muchas páginas de videos de República Dominicana de los años 50, de los años 40, de gente que como que de manera voluntaria los envía y los publica. Y cuando tú observas el gentilicio en esas épocas, cuando tú observas el estilo de vida de esas épocas, no es un tema de añorar el pasado y no valorar el presente, no. Es que tú notas que hay una diferencia. Y esa diferencia, aunque nosotros no querramos hacer los locos, está ahí evidente. Tan evidente, tan evidente que, por ejemplo, el periódico El Nacional, el pasado 22 de julio, publicó una portada, publicó en su portada donde dice: haitianos superan en cantidad a los de República Dominicana en 21 escuelas del Gran Santo Domingo. Eso es preocupante. Muy preocupante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que haitianos, o sea, extranjeros, míralo de esta forma, olvídate porque cuando uno menciona haitianos de una vez dicen, no, que tú eres un xenófobo, no. Estamos hablando de que extranjeros en República Dominicana están superando a los nacionales en las escuelas públicas que pagamos los nacionales. Y nuestros extranjeros, que son quienes nos invadieron en el año 1822 y de quien nosotros, los dominicanos, nos independizamos en el año 1844. Por si no te lo recordaron en la escuela, yo te lo recuerdo, que en el 1844 de quien nosotros nos independizamos fue de Haití. Lo que pasa es que Pedro Santana después nos anexó a España y vino una restauración en el 63 y se habla más de la restauración y de Gregorio Luperón o en muchos casos se habla más de la restauración y de Gregorio Luperón que de la invasión haitiana que sostuvimos en el año 2022. Entonces, cuando nosotros vemos esta realidad, que lo publica el Ministerio de Educación, que posteriormente trató de desmentir, y cuando vemos los centros escolares donde haitianos son mayoría, que es un cuadro que dice centros escolares donde haitianos son mayoría, tú tienes que, por ejemplo, en el Manuel Antonio Tejada Florentino, de 399 matrículas, 238 son haitianos, 59,6% superior a la cantidad de dominicanos. Pero si tú buscas en el abanico, 189 matrículas, 104 son haitianos y 55 son dominicanos. Pero si tú buscas en el Aníbal Ponce, en Las Palmas, o sea, estamos hablando que tú estás teniendo 2.351 haitianos en 21 escuelas y 1.252 dominicanos. Es una locura. Y no me digas que no, que es manipulado, ni mucho menos. No, es una locura. Y lo estamos viendo constantemente, porque nosotros venimos arrastrando las parturientas en los diferentes hospitales y siempre se ha tomado a la ligera. Y quien lo señala, se le dice, no, tú lo que eres un racista y que esto y aquello. No, está ahí. Y entonces cuando nosotros de curiosos, aquí en 7 segundos, nos pusimos a investigar, y empezamos y buscamos en la Tesorería de Seguridad Social la estadística del régimen contributivo de los extranjeros cotizantes, o sea, los extranjeros que trabajan aquí en República Dominicana de manera formal y están cotizando en la Tesorería de Seguridad Social. O sea, los extranjeros que están contratados de manera formal en una empresa y la empresa les retiene la Tesorería de Seguridad Social y están incluidos en una administradora de riesgo de salud y que están incluidos en su AFP. Cuando tú miras, como es básicamente obvio, los haitianos superan y encabezan la lista. 15.554 cotizaciones de haitianos en este año 2024. 8.920 de venezolanos, que es básicamente la mitad de la cantidad de cotizantes haitianos, y 2.000 colombianos, ya 1.700 españolas, cubanas y estadounidenses, 1.252. Y estamos hablando del trabajo formal. Pero yo te invito a que tú pases por el 9, por el kilómetro 9, y veas las paradas de motoconcho. O yo te invito a que te metas a Herrera.
Para que tú lo veas con tus propios ojos, porque a veces dice, no, tú lo que eres un racista, pero sí, porque tú te mantienes en un espacio específico de República Dominicana y no ves lo que está pasando fuera. Cuando tú te vas fuera del polígono, te das cuenta que sí, que tenemos un problema de migración. Y más adelante, por ejemplo, vimos cómo el Listín Diario en una publicación pone, atención padres, acta de nacimiento física ya no será necesaria para inscribirse en las escuelas. ¿Por qué se da esto? Se arma una queja porque se empieza a mencionar que los haitianos tienen preferencias y que a una persona de nacionalidad haitiana le permiten inscribir a su hijo en primaria, aunque no tenga acta de nacimiento, y al dominicano, por un nombre con un punto mal puesto, le devuelven el niño. E inclusive hemos escuchado, y lo escuché por una nota de voz que me puso alguien dentro de una escuela, hemos escuchado, no, tú lo puedes pagar, manda tú tu hijo para el colegio, vamos a dejar a estos pobrecitos extranjeros que están aquí. De verdad. Recuerde que nosotros gastamos el 43% de ese presupuesto en servicios sociales. Recuerde que el ministerio que más gasta del presupuesto dominicano es el de educación, porque tiene la asignación presupuestaria más alta. O sea que nosotros le estamos regalando el 4% a nuestros vecinos mientras ellos explotan su país. Por ayuda humanitaria, por recibir préstamos, no seamos hipócritas. Si vemos realmente qué es lo que sucede, es que los gobernantes, y eso no tiene que ver con este gobierno, los gobernantes a favor de préstamos de la comunidad internacional aceptan condiciones. Y por eso hay temas que se tratan arribistas, pero no se profundizan. Y con este tema en específico de Haití, y con otra publicación que le pongo del Diario Libre, donde dice aumento del 80% de la población estudiantil de origen haitiano en los últimos 5 años. O sea, del 2019, pero cuando tú dices los últimos 5 años, tú piensas en el 2015, no. Del 2019 al 2024 ha existido un aumento de un 80% de la población estudiantil haitiana. Eso no es preocupante. Y la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer es la siguiente. Porque lo vemos así y como que bueno, lo vimos ahí, pero la pregunta del millón es, ¿y ahora qué hacemos? Porque tú tienes a gente viviendo aquí, tú tienes a gente haciendo vida aquí, tú tienes esos extranjeros aquí en República Dominicana haciendo vida, aprendiendo mejor español que probablemente tus hijos porque son más dedicados, porque saben que están en una condición de vulnerabilidad, por ponerle un apellido. Y ellos están aquí. ¿Qué hace un gobierno? Los despatria, los deporta, le da nacionalidad y ellos están aquí. ¿Qué tú haces con ellos ahora? Ya tú tienes el problema resuelto. Eso es como cuando se te esparrama una cerveza en el colmado. Después que se esparramó, ¿qué tú haces? Tú no la vas a recoger del piso y te la vas a beber. Tienes que buscar otra. Entonces, nosotros estamos dejando que el problema se ponga más grande de lo que podemos manejar. Porque es preocupante desde hace años, pero no le prestamos atención. Y mientras los políticos continúan discutiendo quién será el presidente del año 2028, cómo será mi campaña, la mayoría de jóvenes sueña con ser youtuber, con ser tiktoker. Y su modelo de referencia es mover las chapas en cualquier lado por ahí. Mientras nosotros estamos buscando a qué país nos vamos a mudar, porque aquí no se puede vivir. Y le vamos a regalar el país así. Vamos a soltar el país así. Porque la estructura económica que ha primado posterior al asesinato de Rafael Leónidas Trujillo se va a mantener. Se va a mantener. Eso no va a cambiar. Ahora bien, nosotros como dominicanos tenemos dos opciones. O seguimos dejando que la pelota ruede y nos seguimos haciéndolo luego como que nada, bebiendo cerveza y engordando, porque la tasa de obesidad sigue en aumento. O empezamos a tomar acción. Y yo creo que ahí es donde está el problema neurálgico. En que la política se ha convertido en una garata con puño, y con esto concluyo este análisis. La política se ha convertido en una garata con puño, donde si yo formo parte, yo lo que voy a buscar es lo mío. Y no solamente se ha convertido en una garata con puño donde yo voy a buscar lo mío, sea el estrato social que sea el dirigente que busque el voto el día de las elecciones, como el microempresario que está buscando la licitación,
o el macroempresario que está buscando el acuerdo para beneficiarse de manera desleal, por ponerle un nombre. El punto está en que el Estado sigue poniéndose más grande y más grande y más grande, y el presupuesto sigue siendo mayor y mayor y mayor. Y el dinero para sostener esa horqueta que parece que nunca se explota, que se llama presupuesto nacional, ya no está generándose. Nuestro Producto Interno Bruto ya no aguanta, y por eso estamos hablando de reforma fiscal. Porque ya se han tomado tantos préstamos, debemos 57,000 millones de dólares. Aumentamos de 34,000 en el 2019 a 57,000 en el 2024. Claro, el COVID y demás, pero aumentamos mucho. Y nosotros, mientras que estamos viviendo las ascuas y estamos viviendo la bonanza, seguimos ahí hablando de Hipólito, de lo que dijo Hipólito, de la ropa que usó la primera dama, de que fulano va para el 28 y ese es el mío, pero es el tuyo porque realmente esa persona tiene un plan estratégico para reconstruir República Dominicana, o es el tuyo porque te va a dar un beneficio. Y ahí te lo dejo pensando. Si nosotros continuamos haciendo de la política un espacio de beneficio personal o de movilidad social, la política no va a discutir los temas que realmente le importan a República Dominicana. Y si la política no discute realmente los temas que le importan a República Dominicana eventualmente podría convertirse en un país invivible. Así que yo te invito a que, me comentes cuáles problemas tú entiendes que nosotros debemos discutir de una manera más ávida. Y otra, que te involucres más. Porque la política, aunque quienes han hecho política en muchas ocasiones se le llama que son negociantes, sucios, corruptos, rastreros, la política te choca. Porque tú tienes un seguro médico de salud privada y vas a un centro de salud privada porque la política te choca. Te choca en que el servicio de salud pública no sirve. Tú tienes que pagar X cantidad de dinero en el colegio de tus hijos porque la política te choca cuando la educación pública no sirve. Tú tienes que comprar un vehículo privado y mantenerte constantemente en un tapón porque la política te choca al no encontrar una solución viable para eso. Entonces a ti la política te choca. Te guste o no te guste, te choca. La ignores o no la ignores, te choca. Entonces, así como te choca de manera inintencional, pues entonces ya mejor acepta ese enamoramiento que te está haciendo y empieza a investigar cómo funciona tu país y a formar parte de las discusiones de tu país. Porque directa o indirectamente te choca. Así que coméntame, ¿cuáles soluciones tú entiendes que pueden funcionar en los problemas del país? ¿Y cuáles problemas también tenemos que no necesariamente le prestamos atención? Espero leerte en los comentarios y nos escuchamos en el próximo análisis del director aquí en 7 segundos. Gracias por la sintonía.